tenía 14 años en la secundaria. El antecedente era que yo estaba pasando por una temporada difícil en la secundaria, tercer año de secundaria. Me hacían bullying, de por sí mi carácter no me ayudaba mucho en ese entonces. Yo era algo introvertido, tenía una relación complicada con mis padres, como todos los adolescentes en ese entonces. O sea, un montón de cosas. Y me tocó en septiembre, el 19 de septiembre, el terremoto del 85. Ese momento, pero además veníamos del San Juanicazo, que un año antes habían explotado una de gas ahí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, y además el país se estaba gestionando muy mal. Eso casi no pasaba nunca, ¿verdad? En México. No, eso no era muy raro. Pero además es que en ese entonces hay que poner el contexto. Porque esta figura yo la veo, esta figura es una expresión de la generación X. Sí. Vivíamos en la época de que estaba existía la Unión Soviética. Teníamos el miedo, o sea, ahí en México sí teníamos el miedo de la guerra nuclear. Había una película muy famosa que era Un día después. El comunismo era malísimo, ¿no? Tenemos un pánico en los países comunistas, socialistas. Estaban de moda las películas de Rocky, de Rambo, y o sea, una situación pues, que ahora la ves a la lejanía y pues, no sé, es parte de la historia, ¿no? O sea, y te digo, y en México pues estábamos muy mal, o sea, la verdad es que en ese momento se dice que fue la década perdida, o sea, en nuestra generación nos tocó ver cambios muy agresivos. Y después de los terremotos, pues yo estaba, como la mayoría de la gente, estaba con el ánimo por los suelos. Y un amigo de la secundaria, no quiero decir su nombre, no voy a decir su apodo, el Pichón, que curiosamente nadie repite tercero de secundaria, pero él sí lo repitió porque era un año mayor que yo. Y me vio así, cuando empezó a pasar todo eso, fue que me dijo, oye, no, bueno, un antecedente, yo estaba muy asustado por todo lo que estaba pasando. Veía que los adultos estaban muy asustados también, que estaban muy descorazonados por todo lo que estaba pasando. Yo no vengo de una familia propiamente religiosa, salvo mi madre que es católica, el resto de las personas no nos inculcaban esas cosas. Pero ya sabes, me acuerdo que intenté así como que rezar o orar, o sea, pues que pensaba que estaba acabando el mundo. Yo pensaba que estaba acabando el mundo. Y luego apareció el Pichón, 2 o 3 días después, que además ya había tenido como una depresión por lo mal que le estaba pasando en la secundaria. Ya me empezó a decir, no, que la Biblia, que Cristo, que tiene, o sea, todas estas pendejadas. Y luego él me invitó a su casa, que iban a tener un estudio bíblico. Y entonces además era de una familia que tenían ahí en la parte de satélite, que tenía una casa muy grande. Era hijo de un arquitecto muy famoso, todos eran cristianos ahí en su familia. Y no sé, se me hizo ese primer contacto, tan bonito, tan sano, así, de hablar de la Biblia. Además, se me hace un sustento eso que tuviera la Biblia, sí. Que tuviera ese sustento en la Biblia. Había muchas familias por ahí, por esa zona, que leían la Biblia o que eran cristianos, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Pero eran de diferentes iglesias. Entonces, tío, me agradó la idea. Entonces, ya después me llevó a un sábado a lo que era el grupo de jóvenes cristianos de una iglesia que en ese entonces se llamaba Vida Nueva para México. No es Vida Nueva para el Mundo. Y ahora esa fue el primer negocio que montó Armando Alduz. Entonces, se me hicieron, ese primer contacto se me hicieron muy majos, así como muy buena onda los chavos estos. Me recibieron muy bien, así fue una luna de miel así muy... Y yo después de mis depresiones y el bullying que me estaban haciendo, pues me sentí súper bien, ¿no? Me sentí especial, me sentí muy bien. Y además, de alguna forma sentía que estaba, como veía su religión, la sustentaban con la Biblia, de alguna forma se me hacía lógico, o sea, me daba cierta, como que tenía cierta coherencia, o tenía cierto sustento. El domingo, al siguiente domingo, fuimos al servicio dominical, que ya lo dio Armando Alducin, fue mi primer contacto que tuve ahí con Armando Alducin. Yo recuerdo muy bien, en ese entonces cambiaban mucho, o sea, era un salón de fiestas, luego era un cine, luego era otro salón de fiestas, y luego me acuerdo que los daban mucho en el Sheraton, hacían sus desayunos, conferencias en el Sheraton. Ahí. En Reforma, entonces, ¿no? Que no salían luego al día siguiente, salían en el Excelsior, ¿no? Salían una reseña. No, me refiero al Sheraton que está en Avenida Reforma. Sí, la que está al lado de la Embajada de Estados Unidos. Sí, en ese estuvieron mucho tiempo haciendo conferencias y desayunos y todo eso. Y bueno, y muchos de los chavos que estaban ahí
iban y ayudaban, y claro, no cobraban, o sea, era por amor a Dios. A mí afortunadamente mis padres nunca me dejaron ir a ayudar a esas mamadas. Entonces, pero yo lo que yo, en ese primer contacto, pues ya había Armando Alducin, así, ya, o sea, lo vi muy seguro, es muy carismático. Él era muy carismático en ese entonces. Es muy carismático y muy así, con mucha seguridad y muy, en ese entonces no era doctor, creo que ni siquiera era licenciado. O sea, de hecho, me gustaría, exactamente ese es al punto al que iba ahora que lo mencionas. Sí. He estado investigando un poco su biografía para el tema de hoy y tengo entendido que sí tiene un posgrado que es un doctorado en teología, pero es autoadjudicado. O sea, él mismo se adjudicó el título de doctor en teología. Yo encontré una página de que hacen una referencia donde... Ahora voy a contar esa historia de esa página, sí. De eso del doctor. Por ahí vienen todos los antecedentes penales de sus hijos, sí. O sea, y ahí viene eso de que es como patito, ¿no? La universidad. Sí, que es una universidad que hace los doctorados en línea y prácticamente son honoris causa, entonces no requiere ningún tipo de estudio previo, sí. No requiere nada absolutamente para graduarse con este doctorado. Entonces estamos hablando de que es una familia de delincuentes, ¿no? Es por lo que veo. Una familia de delincuentes que usan credenciales falsas para poder tener como cierto... Es como el típico apologista cristiano que dice que estudió filosofía a lo mejor en una escuela cristiana o que estudió algún doctorado en algún teólogo que tiene alguna carrera... Aquí en España suele haber muchos casos de estafadores, de gente así, de diferentes tipos de estafas, y lo que tienen muy en común es que se empiezan a adjudicar un montón de títulos, o que conocen un montón de personas, o que han hecho un montón de cosas que no son ciertas. O sea, es una característica, o sea, que tiene eso de, pues, doctor, o sea, enséñame tu tesis de doctor. O sea, me puse a buscar la tesis de doctorado, o sea, a ver qué aportan al conocimiento de doctor, ¿no? O sea, sí, claro. Pero te digo, en ese entonces era simplemente el pastor en jefe de esa iglesia, ¿no? Entonces, la primera conferencia, un detalle, yo cuando fui la primera vez, tenía mis dudas, así tenía mis o sea, no sé, no tus reservas. Mis reservas. Yo decía, por ejemplo, la primera reserva que yo tenía era acerca de la teoría de la evolución. O sea, ¿cómo resuelven esto lo de la teoría de la evolución? Yo tenía 14 años, entonces, recuerdo. Ahí en ese salón de fiestas, hasta atrás, tenían, donde vendían libros, y estaba Moisés Alducin vendiendo los cassettes de las conferencias. No sé si saben de estas nuevas generaciones los que son los cassettes de cintas. O sea, ahí en ese sí, a mí me tocó agarrar cassettes de Alducin también. Digo, no soy tan viejo, pero sí me tocó. Yo estoy más cerca de tu generación en realidad. No, pero a todos nosotros nos tocó eso. O sea, yo soy de los 90, yo nací en el 90, entonces yo escuchaba música en cassettes. O sea, en cassettes, sí. Los cassettes. Entonces ahí estaba, vendían libros y vendían los cassettes de las conferencias o los desayunos que hacía el Armando Alducin. Que él decía que solamente vivía de eso. Bueno, entonces ya pues ahí había, no sé si Armando, ¿te acuerdas de esos Chicks Publication? Los cuentitos estos. Sí, de hecho lo que te iba a decir, que los vendían ahí. Sí, los vendían. Yo tenía mi colección, pero el primero que compré, aquí tengo ahora los veo que están en internet, el primero que compré yo fue el de Abuelito. Sí, el de Abuelito, Simón. Y ahí lo tengo, aquí lo tengo. Es que ahora lo veo y es como ver las películas del santo, causa risa involuntaria. Hay unos Chicks que tengo yo guardados en un correo, me los compartieron hace mucho tiempo, como por 2010 o 2008 creo, pero son parodia y son sobre drogas. Es como la historia del LSD, la historia de la cocaína, pero con formato chic. Están buenísimos. Bueno, ¿sabes qué? A mí lo que me gustaba es que los hacían en un papel diferente y hasta olían diferente. Me gustaba hasta el olor así que tenía, causaba ilusión y todo eso. Llevaba una Biblia que le habían regalado a mi papá, de alguna alumna, papá es profesor universitario, bueno, ya se jubiló, que era una cristiana que se la había regalado, y ya llevaba yo mi Biblia así, porque era la Reina Valera, porque no era cualquier Biblia, no tenía que ser la Reina Valera, o sea, no podía llevar ni la de Jerusalén, ni la de los Testigos de Jehová, no tenía que ser la Reina Valera. Y si no, ahí vendían. Entonces, pues ahí ya me acuerdo que de las conferencias que dio Armando Alducin, estoy hablando de
hace 35 años, no estoy hablando de estamos en los últimos tiempos, ya todas las señales se están cumpliendo, ya son días. Además, en ese entonces había un conflicto entre Estados Unidos y Libia, y Estados Unidos había bombardeado Libia, y estaba Gaddafi ahí en el poder. Y ya decía, no, igual la próxima semana viene el rapto y nos vamos todos. Y le ha puesto fecha a eso del rapto. La más reciente que recuerdo, ¿no? No recuerdo si fue 2014 o 2015, pero por ahí le puso una fecha que obviamente no se cumplió. En septiembre, ahí están los videos. Y luego le contestó un pastor que está en Almería, aquí en España, William Graham. Bueno, es que me dio ternurita ese pastor, ¿no? O sea, que diciéndole, Armando Adduson, tienes que salir a pedir perdón. La verdad es que me dio ternurita este chavo, porque me cayó bien, la verdad. Se me hace de esos cristianos que son honestos. Sí. Pero, pues, güey, o sea, no mames, güey. Después dijo otra en el 88. No va a salir a pedir perdón, perdón por un montón de cosas, que va a pedir perdón por esto también. Te digo, me dio ternurita este cuate. Y luego en el 88, porque vino la crisis había una crisis económica, y se cumplían 40 años de la fundación del Estado de Israel, y las generaciones duraban 40 años, y luego decía que la comunidad europea era la del anticristo. O sea, todavía la bestia y la ramera y no sé qué. O sea, todo lo de Apocalipsis lo va juntando como haciendo cherry picking con lo que se está viviendo en ese momento, porque digo, yo escuché enseñanzas de él de los 80, y dice cosas muy propias de la época, diciendo que ya son los últimos tiempos, y que va a pasar tal y tal cosa, y muchas de esas obviamente no se cumplen, pero él tiene la osadía de repente de ser muy específico en sus predicciones, y es por eso que puedes pillar sus errores así de fácil. Ajá, sí, pues claro, y había mucha gente que no estudiaba, porque ya venía el rapto. O sea, gente que basaba su vida en las pendejadas que decía este hombre en ese entonces. Es exactamente el mismo modelo que pasa con los testigos de Jehová, completamente. Es que te digo, el milenarismo, ¿no? Tratar de justificar de alguna forma que el mundo va a terminar, que es el fin del sistema y demás, y entonces te inducen a no estudiar, a no prepararte, a no hacer ninguna otra cosa fuera de la secta, porque dicen que el final está a la vuelta de la esquina de una u otra forma. Yo uno de los videos más virales que tengo, si no es que el más viral que tengo ahí en TikTok, fue precisamente una historia donde yo les platico eso, ¿no? Diciéndoles, dime que estás en una secta sin decirme que estás en una secta. Entonces les digo, cuando yo era adolescente y estaba a edad para entrar a la universidad, pues en general el adoctrinamiento del testigo de Jehová es, tú vas y le platicas todos tus planes a los ancianos, ¿no? Yo me imagino que más o menos eso es como que o sea, ellos tienen que saber lo que tú vas a hacer. Yo no sé cómo sea la secta de Armando Alducin, pero me imagino que ellos como que no te lo dicen directamente como una orden, pero sí como que te dan a entender como que, oye, tenemos que estar al tanto de ti para saber cómo asesorarte y así, ¿no? Entonces, en mi caso, yo fui... ¿Algo así? Sí. Ajá, bueno, en mi caso yo fui y le platiqué y la respuesta fue... Pues mira, o sea, no tiene nada malo estudiar, pero es que estudiar en la universidad es dedicarle demasiado tiempo y a lo mejor vas a perder mucho tiempo que le puedes dedicar a Jehová y a la predicación y a todo eso. Entonces, no, hay dos opciones. Una es convencerte que no estudies, o si estudias o no te pueden convencer, usar tus estudios para su propio beneficio. Esas son las dos opciones que tienen ellos y lo hacen. Sí, pero con Armando Alducin en ese entonces, él era el jefe de una de los pastores. Él además vivía en Cuernavaca, iba a México de vez en cuando. Hacía sus estudios, me acuerdo que hacía los lunes y miércoles. Uno era de Romanos, y luego uno de Corintios, y luego de Apocalipsis, y luego creo que el de Romanos más podían ir hombres. Y yo me acuerdo que luego hasta dejaba exámenes. Y una vez saqué 10, no, Sergio Montes sacó 10, yo me sentí súper orgulloso. Y bueno, y de lo que comentabas de esa cohesión, pues no era tan así, no era tan así. Lo que sí recuerdo es que el presidente de la sociedad de jóvenes cristianos, del grupo de cristianos que tenían, luego te llamaba por teléfono, te hacía, te preguntaba, luego siempre como que así metiéndote en tu vida, o luego llamaba por teléfono. Entonces no habían estos celulares, los móviles. Entonces llamaba por teléfono y fingía la voz, o sea, tú no sabías quién estaba. Oye, vámonos al borracho, que soy un amigo, yo no te conozco. O sea, para como que te querían probar, son las cosas de lo más random. Me acuerdo que una vez, esa vez no fui al grupo de jóvenes,
pero lo estuvieron grabando. Fingieron que llegaban los militares porque ya empezaban la persecución y todo. Entonces, a ver si negaban a Cristo. Ajá, que no, entonces, a ver, ¿quiénes están, quiénes llegan a Cristo y se salvan a salvar? O sea, puede ser. O sea, son las cosas más pedorras. Yo digo, yo ahora no voy a olvidar, o sea, no sé, yo me sorprendo de cómo pude haberme creído todo eso. Y hablando de la relación de con el resto de los cristianos, pues había gente que era buena gente, o sea, había gente que era sincera. Yo recuerdo un pastor en particular, que no sé si decir su nombre, la verdad, no sé si lo vaya a quemar, pero él sí trataba de ayudar a los jóvenes. Y yo recuerdo, pero lo que era curioso es que sus hijas, que eran más o menos de la misma edad que nosotros, no iban al grupo de jóvenes. O sea, como que tenía su vida muy... o sea, las hijas iban a otro lado. Y una de las cosas que me sorprendió a mí es que muy jovencitas eran. De hecho, a mí me gustaba una de sus hijas. Y yo sé por qué no me deja que sea su novio, ¿no? Porque yo en ese entonces, yo realmente quería tener una novia, pero bueno, tú lo sabes bien, Armando. Ahí es muy difícil tener un noviazgo. Y que no era lo suficientemente espiritual, ¿no? Si no, es que ya cuando eras novios, porque ya te ibas a casar. Sí, es que es la antesala del matrimonio, y el matrimonio es para siempre. Y luego, olvídate si son hijas de pastor, porque están todo el tiempo vigilándote. Y pues no. Pero esta, no sé, yo no sé, te digo, no sé, o sea, lo que se me hizo muy raro es que una de la hermana mayor, eran 2 hermanas, se casó, pero como muy escondidas. O sea, y una chica pues tendría unos 18, 19 años. O sea, a mí se me hizo muy raro. O sea, te digo, a veces iban a la iglesia y todo esto. Pero bueno, este pastor se me hacía buena onda. Y era el que yo le contaba mis problemas. Y más o menos, pues sí me aconsejaba, me daba a aconsejar. Y yo lo sentí muy sincero. Y pienso que sí quería ayudar a la gente, sí quería ayudar a los jóvenes. Y él fue el pastor que me dio los 2 consejos más pendejos que me dieron en mi adolescencia. O sea, porque viniendo eso de un pastor, creo que puede ser una competencia bastante cerrada, pero a ver, dinos cuáles fueron esos consejos. Sí, a ver. Los 2 consejos más pendejos que yo escuché en mi adolescencia, el primero era, y hablando de lo que tú decías, Alan, de estudiar o todo eso, de a qué dedicar tu vida. Uh-huh. Yo había una chica que me gustaba ahí, en la iglesia. Yo se lo fui a comentar, oye, me gustaría salir con esa chica, o sea, yo nunca he tenido novia y me gustaría, o sea, y me dijo, Sergio, que ya, todo el rollo que te echan y todo eso. Y me decía, mira, Sergio, ya Cristo ya está por venir, ya eres la última generación, entonces tú lo que estás en edad de consagrarte a Cristo. O sea, te digo, el consejo más pendejo, o sea, que le puedes dar a un adolescente. O sea, a esa edad lo que tienes que es ir y socializarte y relacionarte con personas del sexo que te atraiga. Y el consejo más pendejo que me dio, o sea, y el éxito que tengo yo en mi vida es haber hecho caso a todo lo opuesto. Una de las cosas, en ese entonces, hacía como que talleres, el grupo de jóvenes, que distismo y no me acuerdo qué otras cosas. Pero a mí el que me gustó fue el de apologética. Porque yo pensaba que era la forma de la defensa de la Biblia. Y además, a mí no, defensa de la fe. Y además yo pensaba que estudiar apologética o sea, nada más iba a confirmar lo que yo ya sabía de la Biblia. O sea, ya iba a confirmar que yo estaba en lo correcto. Yo lo estaba llevando así al cabo. Y este pastor me dio el segundo consejo más pendejo acerca de eso. Tienes que creer las cosas por fe. O sea, no sé qué otros 2 consejos, qué más consejos me dio, pero para mí estos 2 consejos es lo peor que le puedes decir a un adolescente. O sea, para mí, no sé, te digo, a lo mejor desde mi valor, en mi perspectiva, se me hizo muy grave, ¿no? Se me hizo muy grave. Y eso de que nos están controlando y siempre metiéndonos el miedo. Yo tenía el estrés de la escuela. Y después de la secundaria yo estuve en un sistema que tiene la UNAM, que es el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH. Entonces, ¿en qué plantel estuviste? En Naucalpan. Ya. Yo fui, pero al sur. No, pero yo estaba en Naucalpan. Yo era de satélite. Sí. Y otra cosa que tengo que recordar. En ese entonces, la mayoría de la gente, o sea, del grupito de los que habían ahí, de jóvenes, eran jóvenes de satélite, eran clase media alta. ¿Sí? Entonces, y ellos iban a preparatorias privadas. Y mi papá era profesor de la UNAM. Entonces, yo fui al CCH. Entonces, yo me sentía como menos también, o sea, tenía ese problema, me sentía un poco complejado con ellos, eso sí. Eso pasa mucho en las ciudades también. Sí. Hay mucha gente de repente que sí es... Sí.
Entonces, que es que están más bendecidos por Dios y la chingada. Sí. No, o sea, pues, es circunstancial. Entonces, yo iba en ese SSH y hacía lo que me decía Armando Alducin, de ir y restregarle en la cara a la gente la Biblia o las pendejas que decía. Y me contestaban profesores, me contestaban compañeros, ¿cómo debe contestar? O sea, ¿y cómo estás tan seguro de que la Biblia dice la verdad? ¿Cómo puedes demostrarme que Dios existe? O sea, y me sacaban los colores ahí. Entonces, o sea, y la gente no me hablaba. Tuve un problema con los cristianos que estaban ahí en el SSH, eran enemigos de los cristianos de Armando Alducin, ¿eh? Porque por más que digan, la religión divide. Sí, la religión divide. Sí. Te voy a decir una cosa, incluso en sus inicios Armando Alducin hablaba pestes de Chuy Olivares, ahorita son bien amiguitos, pero en su momento Alducin le tiraba mucha mierda a Chuy también. Venía aquí a Guadalajara y decía, no, que ahí hay un Chuy Olivares, un carismático, que esto y aquello y que no sé qué. Y la gente que iba allá a la conferencia o al desayuno de Armando Alducin regresaban, oye Chuy, eso lo menciona de hecho ahí en el podcast que acaba de subir con Alan Alducin, ahí casi al principio lo dice, pero sí. Pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entre hipócritas se entiende, ¿no? Sí, pero no, o sea, cuando no es de o sea, cuando es la competencia, o sea, yo me acuerdo que no sé qué pastor, no sé qué iglesia, que son falsos profetas, y sí, en ese entonces, él era de que los pentecosteses, los que hablaban en lenguas, los que hacían profecías, pues coge la última hoja que tienes y ponla en la Biblia, la última, primera de San Sergio 1, porque tuviste una revelación, o sea, cosas, digo, muy delirantes, ya entonces muy delirantes. Yo me acuerdo mucho en sus conferencias, por muy chavito que era yo, siempre las quiere adornar con cuestiones científicas, históricas y todo. Sí. Y, o sea, pero de hecho, esa fue la carta de presentación con la que lo conocí. Yo cuando iba al Instituto Bíblico de Casa de Oración, iba como en ese entonces. Me dijo un amigo que también andaba ahí, Hugo, me dijo, oye, que hay un predicador que sabe mucho de psicología y de filosofía y de ciencia y que esto y aquello y que te sabe hablar de datos científicos y que es muy bueno, porque yo le comenté que yo en ese entonces en la preparatoria tenía como, pues ya mis profesores que me cuestionaban y de repente... Lo que digo en el video de Armando Alducin, pues que me robaban la paz, porque tú siendo cristiano recibes los cuestionamientos y te roban la paz y pues vas y te refugias bajo las alas de estas personas, ¿no? De que, mira, tengo los argumentos científicos para demostrar que Dios existe, que la evolución es un fraude intelectual y un montón de chorradas ahí, que el diluvio universal, el diluvio planetario es inatacable históricamente. Yo de que repetía el mantra de Armando Alducin, como muchos ahorita repiten el mantra de Armando Alducin. Pero o sea, lo mismo que decía en tu generación, que dicen las nuevas generaciones, es lo mismo que decía en mi generación. En mi generación no había YouTube, no había Wikipedia, o sea, ahí te la compraban más. Que es eso, que la cantidad de dinero que tenía Armando Alducin, que no declaraba y no sé qué. Y decía, no, ya se habían tardado los ataques del diablo para a nuestro hermano. Ataques del diablo. Vete a la verga. Eso siempre se ha y también él mismo en sus, siempre... lo primero que van a decir, somos unos amargados, porque cuando hablas mal de un líder religioso, de la secta que sea, te dicen eso, es que hay amargura en tu corazón, Dios te perdone, estás murmurando contra el ungido de Dios, o que eres un instrumento del diablo y estás atacándolo porque siempre, el diablo... Pero mira, tú te pones a pensar, él siempre fue muy de las cosas que yo recuerdo. En el 88 fue lo del el fraude de las elecciones con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y él estuvo del lado del PRI, él era muy priista. Le iba a la América. Entonces dices, o sea, una persona que le iba a la América y que votaba por el PRI, lo más seguro es que veía siempre en domingo y 24 horas. Y eso puede ser de Dios. Ese chiste a lo mejor los millennials no lo entienden, ¿eh? Pero No, yo no lo entiendo, pero se escucha chistoso. Pero había varias cosas, sí, te digo, había varias cosas así como que no, que a mí ya, tío, ya te digo, en mi adolescencia, y eso te digo que empezaba a adornar sus conferencias con datos históricos. Te digo, yo muy chavito de 14, 15 años. ¿Perdón? No, bien errados, pero la gente que no sabe lo escucha y queda no sabe. No, ¿cuántos saben? O sea, yo me acuerdo que daba datos mal de la Segunda Guerra Mundial. Esta semana que estuve viendo algunos de sus videos, hacía declaraciones
de veras que en ámbitos académicos, que dices, él decía, bueno, ya yo cometí el error de decirle cosas de Alducin a algunos de mis maestros y quedé como pendejo. Sí, o sea, sí me pasaba a mí, y por eso, o sea, y por eso quedé marginado, que era un paria yo en el CCH, o sea, nadie me hablaba, se reían de mí, o sea, y me peleaba más con los cristianos que estaban en el CCH. Y y yo, bueno, si quieres cuento cómo empezó mi desconversión. Vale, bien. Dale, sí nos interesa. Ese punto, es una de las preguntas que nos han dejado ahorita en el chat y es a lo que iba, que es pues bastante interesante ahorita que ya vimos la parte de quién es Alducin, cómo se mueve, de qué habla. Sí. ¿Qué tan hijo de puta es el güey? Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a dejar su organización? Sí, el CCH tiene un sistema donde el alumno no pasa muchas horas tomando clase, pero tiene muchas actividades extracurriculares, ¿sí? Yo no las tomaba. Porque la Biblia, la chingada. Entonces lo que yo hacía es que yo tenía un turno, que era el primer turno que empezaba de 7 y terminaba a las 11 de la mañana. Pues yo a las 12 del día, como te digo, no tenía amigos, yo era un paria, pues yo iba a mi casa. Y a mí algo que me apasiona, mis dos grandes pasiones son el cine y la ciencia. En ese entonces, pues llegaba a las 12 del día, no había internet, no había todo esto, todos estos elementos. Yo ponía a ver la televisión y en ese horario, para cubrir los horarios, ponían como series de documentales. Entonces empezaron a poner uno de la fotografía, la historia de la fotografía. Y a mí me gustó mucho. O sea, cada día, así como duraba como media hora o una hora, así. Desde cómo empezó y todo eso, a mí me gustó mucho. Luego empezó otra serie que era, también esa de la fotografía cuando ya se inventa el cine. Después ya te ponen, fue una serie de documentales de la historia del cine, de cómo empezó el cine mudo, o sea, yo estaba fascinado, me encantaba, ¿no? Y luego ya termina, esa serie terminaba, eran en el canal 4 de Televisa en ese entonces, o el canal 5, no me acuerdo bien. Termina cuando ya empieza el cine sonoro. Decía yo, ya la siguiente semana ya va a ser el cine hablado. Ya el cine, bueno, la siguiente semana, lo que pasaron fue una serie de Cosmos, de Carl Sagan. ¡Qué joya! Entonces yo empecé a ver la primera y me hizo, no sé, o sea, no sé si me hizo clic, pero así me removió tanto las neuronas, me gustó tanto. O sea, me gustó de estar acostumbrado a un tipo soberbio, pagado por sí mismo, a un tipo que con una calma te va explicando, te va conduciendo, y me encantó, me encantó el primer capítulo. Y ya me puse a cuestionar, ¿realmente lo que creo tiene algún sustento? O sea, ¿tiene algún sustento? Y luego seguí viendo el siguiente capítulo, o sea, y luego además el primer capítulo habla de cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, y lo que le pasó a la matemática Hipatía, que fueron los cristianos evangelistas, bueno, los cristianos de esa época, los fanáticos de esa época. Después de eso, o sea, yo tenía, ¿perdón? Fueron los ortodoxos, los coptos, sí. Sí, bueno, los que estaban ahí, no, es que hay muchos movimientos cristianos, hubo muchos movimientos cristianos. Y el siguiente paso que yo di, es que yo necesitaba, te digo, o sea, como tenía muchas frustraciones en mi vida, tenía mucho estrés. Mira, yo en ese entonces, de esa situación tan estresante que había en mi casa, y luego en la iglesia, porque o sea, por más que dijeran que todos somos hermanos, y no sé, era un nido de víboras ahí. Entonces yo tenía mucho estrés. Yo recuerdo que en ese entonces yo sufría mucho lo de parálisis del sueño. Así que no podía, que me despertaba, como que me despertaba. Te subía el muerto. Sí, se me subía el muerto. Y yo lo hablaba con cristianos, no, es que los demonios y la chingada, o sea, son las cosas de veras, o sea, y yo me las creía. No, de hecho, Armando Alducin decía que la anorexia son demonios. Y ahí se quedó pasmado Armando. Sí, pero es que sí te escuchamos, creo. Fue un demonio. Un demonio. Un demonio, premente. Sí, bueno, el siguiente paso que yo hice para mi desconversión, eso fue una iniciativa mía. Yo cuando iba caminando por el CCH, por los pasillos, vi la publicidad de las Olimpiadas de las Matemáticas. Y a mí siempre me han gustado los juegos lógicos. Y ahí yo participé en ese, o sea, no le dije a nadie, ni le pedí permiso a nadie, ni a mis padres, ni a los pastores, ni a mis amigos. Yo fui por iniciativa mía. No esperaba ganar, pero quería hacerlo, quería probarme a mí mismo.
La historia fue muy bonita, para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida. Gané el segundo lugar de mi categoría y eso me cambió mi vida. Eso me dio mucha satisfacción, haber ganado ese segundo lugar. Y luego, pero además yo era muy mal estudiante, entonces me quedé un año más en el CCH. Y ahí es donde ya empecé yo a decir, o sea, por haber invertido tanto tiempo en todas estas cosas de los jóvenes y todo eso, me quedé un año más. Y además vi que me gustaba mucho eso de las matemáticas. Luego, ya me fui de oyente a una carrera que ahí en la FES, ahora es FES, pero en ese entonces era ENEP Acatlán, que es Matemáticas Aplicadas y Computación. Sí. Y yo entré a esa carrera. Y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo. Yo me encantaba. Aunque me daba unas palizas estudiando, yo era feliz. Y cada cosa que superaba, cada cosa que aprendía, me hacía más feliz. Yo sentía realmente la felicidad que muy pocas veces yo sentí cuando estaba en el grupo de los cristianos evangelistas. Y así poco a poco yo de repente ya no tenía interés por ir al grupo de los jóvenes. Ya nada más iba, creo que a los servicios dominicales, y cada vez era más espaciado y más espaciado. Y luego, por ese entonces, esa sesión me la perdí. Yo no sabía que ya había muchos conflictos entre los pastores y Armando Alducin. ¿Sí? Ya había muchos de esos conflictos. Y un día, yo no fui a esa sesión, y luego me fueron a visitar unos amigos cristianos a mi casa. Y me dijo, no, ¿qué crees? Que ya se fue Armando Alducin de la iglesia, se separaron, se pelearon y que se fueron. Y luego por lo que me contaron, que los que me quieran seguir, que síganme los buenos. Algo así casi pasa en Casa de Oración hace un par de años. Pero que decían, además el centro estaban en el Cine Apolo, que ya no existe el Cine Apolo, que era muy grande ese Cine Apolo. Pero dice que se fueron mentando madres y que se fueron de así. O sea, un comportamiento que dices, pues no que muy hermanos, no que, no sé, o sea, no sé, y a mí la verdad me dio morbo, ¿no? Entonces dije, ¿con quién me quedo? Con los de, esta iglesia, la que se quedó, se autodenominó Iglesia Cristiana de México, ¿sí? Entonces, como que se quedaron los mesurados ahí, y los otros, los que se fueron, la fanaticada. Hubo incluso familias que la mitad estaban con uno y la otra mitad con otro. Sí, más o menos algo así. Esas cosas. Y casi pasa en Casa de Oración Matriz también. Se pelearon bien duro los pastores hace un tiempo. Y lo siguiente, esto me gusta porque yo sé que Armando Alducin no puede. Lo siguiente que pasó ahí es que empezamos a escuchar que Armando Alducin ya cambiaba sus doctrinas, que decía que ya se permitía el divorcio, que ya se podía hablar lenguas, que ya se podían hacer profecías, o sea, no sé, o sea, ya sí. Pues no estábamos entrando en esas cosas, o sea, no se trata esto delirante. Y otro, por ese entonces también, mi papá, yo como estaba en la universidad, mi papá me compró una PC, era de los poquitos alumnos que tenía PC. Y uno de los primeros experimentos que hice de mi apologética, yo me inventé un experimento que era el evangelio estándar o el evangelio universal. ¿En qué consistía mi experimento? Pues yo, el Lotus, que es como Excel, el Lotus, no sé si alguien, las nuevas generaciones sepan, las primeras hojas de cálculo que había. Yo todavía llegué a trabajar con Lotus. En uno de mis trabajos hace 10 años todavía llegué a usar Lotus. Pero el Lotus, el que era súper complicadísimo. Bueno, pues ¿yo qué hice? Pues puse las columnas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces iba poniendo así como que los versículos y luego así como que para ver que se alineaban, ¿no? Se alineaban así los evangelios, ¿sí? Y luego, pues lo que yo descubrí, pues que había muchas contradicciones. Y ahí iba yo con mis hojas así ya impresas, o sea, que eran de todas las que tenían los hoyitos, así de las que imprimía, iba así con mis hojas y se las enseñaba al presidente de los jóvenes, cuando todavía iba a alguno de los estudios, y le decía, y me acuerdo que la primera era la de la genealogía de Cristo, o sea, que en un evangelio decían una cosa y en otro decía otra cosa completamente diferente. Esa la suelen decir como que una es la genealogía de María y la otra de José. Sí, la otra. Ay, güey, pero pues ¿por qué no lo dicen? Una respuesta aquí muy ad hoc, pero es lo que le responden. Sí, y también me acuerdo que negaciones de Pedro, y así se empezaba yo a enseñar, así todo, oye, esto, y luego pues ya después, te digo, empezaron a ver mucho, o sea, no sé, también yo empecé a hacer muchas preguntas, o sea, las mismas preguntas que me hacían, y luego también se les ocurrió hacer como un taller para prepararnos para evangelizar, y nos decían, a ver, vamos a simular que tú eres un no creyente y vienen a evangelizarte.
Y ahí se van a acordar los cristianos. Y yo creo que por eso me dejaron de hablar también. Cuando llegaron así como que simulábamos que llegaron como a evangelizarme. Ahí está ahí para verlos. Y yo preguntaba, oye, ¿y cómo sabes que existe Dios? No, pues bueno, porque lo dice la Biblia. ¿Y cómo sabes que la Biblia es cierta? No, las evidencias y todo, o sea, no, que lo tienes que sentir. ¿Y cómo sabes que no te estás autoengañando? Que no te estás, o sea, además yo ya hablaba en ese entonces, dime cuál es el algoritmo, cuáles son los pasos para que, o sea, de forma natural yo llegue a la conclusión de que existe Dios y que la religión que tú me dices es la correcta. Y pues no me lo contestaban. Y te digo, yo ya no me sentía cómodo ahí, ¿no? Y luego ya de repente un día, o sea, te digo, pasaban semanas, yo no iba, y ya una vez me acuerdo que ya fui, la última vez que fui a una de esas sesiones, llegué tarde, no, o sea, además, mucha de la gente con la que yo estaba, que yo pensé, o sea, han ido con Alducin y ya no estaban ahí, y de repente, ya lo que decía el pastor, así como a ti te pasó, Armando, no me hizo sentido, no me hizo ningún sentido. Y ese día, antes de que terminara el servicio dominical, yo cogí mi Biblia y me fui. Y fue la última vez. Y la Biblia, esa, la puse en un librero. Y hasta ahí sigue. Está en México. ¿Quién sabe si sigue ahí? Pero es de toda la literatura cristiana, todas esas cosas, y todo lo demás lo metí en una caja. Y años después, que necesitaba espacio, esa caja fui y la saqué. Y pasaba un señor de esos que recogían cartones allá en México, y vio que iba a tirar eso a un bote de basura, y me dijo, ¿qué tienes ahí? Y dije la verdad, pues pura basura, y se la di. Entonces, ese acontecimiento, luego también me acuerdo que... Y al rato el señor bien bendecido, ¡ay, señor! Cristiano, ¿no? Tú fuiste una herramienta de Dios para la salvación de esa persona. Tú bendijiste, sí, eres herramienta de bendición. Se llevó toda mi colección autografiada de los cómics estos chics y todo eso. Y luego, bueno, después yo seguí estudiando en la universidad. Yo creo que en ese entonces era ateísta. Seguía teniendo relación con este amigo diácono, aunque sabía que yo no era cristiano, pero él tenía una, no sé, vivía la doble vida, vivía en el mundo, como él decía. Entonces, para irse a ver los partidos de la América, para irse luego, íbamos, por ejemplo, me invitaba mucho a cenar al Angus. Así, y él ya estaba casado y era cristiano y hacían esas cosas. Y en el Angus, no sé si existe todavía el Angus allá en México, de que estaban las camareras muy sensuales. No, me han contado que todavía existe, pero sí. Sí, o sea, ¿sería como un Hooters o cómo sería? Sí, pero más... No, más elegante, más sofisticado. Más elegante, bonito. Sí, exacto. O sea, más así, yo cuando trabajé en el gobierno iba mucho a esos del Angus, y es así como para empresarios, rosa, ¿no? O sea, de buen gusto. Huevo. Sí, pero luego, pues mira, es que una vez que fuimos ahí, porque le gustaba ir a eso, ¿a quién creo que nos encontramos? Pues una exnovia cristiana, ahí, de camarera esa. Entonces, imagínate el corte. Y me acuerdo que una vez también, en mis épocas así de desmadroso, me fui a un table dance y el de la seguridad era uno de los que se había ido con Armando Alducin y hacía como que no me veía. También ahí por el barrio había cristianos que me los encontraban en el autobús. Bueno, eran microbús en los que habían ahí todos muy malos ahí. Y no, hacía como que no me veían, no me hablaban. Así, me ignoraban, así, o sea, y luego, con el único que hablaba era con que era ese diácono, que era amigo de los Alducin y todo eso. Y luego, pues, tenía sus épocas así de desmadroso, que nos íbamos a tomar, que nos íbamos, a ver los partidos. Sobre todo le gustaba mucho el fútbol, a mí, como no tenía amigos, y además también él ya creo que había tenido aflicciones con gente. Oigan, pero no los dejaban ver partidos porque ya mencionaste varias veces lo de que se iban a ver partidos. ¿Ahí qué les decía el Ducin? Pues él decía que él era de la América. Él era de la América, pero no, lo que pasa es que este chico no tenía amigos. Él no tenía amigos. No, vale, ya. No tenía amigos. O sea, yo era su único amigo. Y yo, la verdad es que sí, nos llevamos bien y todo. Y aunque tenemos esa diferencia de edad, y él sabía que yo no era cristiano, y pero luego después, como que recaía, había una crisis en su familia, y no, ya volvía otra vez al cristianismo. Entonces, y él sí era de los que seguían Armando Alducin. Yo estaba escribiendo en ese entonces mi tesis de la carrera de matemáticas. Mi tesis tenía que ver con cosas de teoría del caos. De alguna u otra forma, como llegas cuando empiezas a ver teorías del caos
y sistemas complejos, de alguna u otra forma llegas otra vez a la teoría de la evolución. Y ahí yo tuve que volver a estudiar lo que renegaba yo, lo de la teoría de la evolución. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que es las musas de Darwin, que escribió un ex rector de la universidad, Sarucán. Esa era mi base de todo esto. Y yo cuando ya estos tenía muy fresco todo lo de la teoría de la evolución, y sabía que Armando Alducin estaba mintiendo. Y tenía yo el librito de Armando Alducin de evolución o creación, y le decían, esto son mentiras, esto está, está todo, o sea, se lo fui desmintiendo uno a uno a este chico. Y luego me decía, bueno. Lo fuiste desmintiendo por partes, como Wikiseba. Sí, por partes, así lo fue destazando. Y me dice, bueno, pero si tú le quitas a la Biblia, o sea, lo de la creación, lo de la teoría de la evolución, todo lo demás es cierto. Y yo le dije, no, güey, todo lo demás se derrumba. O sea, si fallas en eso, fallas en todo lo demás. Y luego también, aparte de ese experimento, o sea, pues yo soy del área de inteligencia artificial, y yo recuerdo que hace años vi un documental y lo estuve buscando, y no es que no recuerdo si lo vi aquí en España o en México, que hablaban de los rollos del Mar Muerto, pero en esa parte hablaban de la autenticidad de la Biblia, y decía, bueno, pues que ya pueden procesar, ya se puede procesar la Biblia tranquilamente con inteligencia artificial. Y una de las cosas que descubrieron, que eso es muy fácil de hacer, eso todos los cristianos que sepan de programación en Python, que tengan acceso a procesamientos de texto, pueden ver si la Biblia, porque era una de las mentiras que decían que en el 85, 86, que ya habían metido la Biblia en la computadora, y la computadora había determinado que la Biblia había sido escrita por una sola mente. Es como cuando en Los Simpson Homero dice que Lisa compitió contra una computadora y la computadora terminó explotando, y le contesta a Carlos, eso nunca pasó, ¿verdad? No tenían ni idea de lo que estaban hablando, no tenían ni idea. O sea, te digo, lo que puedes hacer, pues te das cuenta. Aquí tengo una página que recuerdo haber visto esta semana. Bueno, esta yo la vi hace tiempo, pero la voy a compartir, que es una... Incluso es bonita esta página, no sé si la puedes compartir, Alan. Esta página, que es un chat. Friendly Atheist, ¿cómo no? Sí, chat, o sea, de que te ves, o sea, incluso te digo, de hecho es un fractal, las contradicciones. Yo me imagino que también si pongo todos los videos de Armando Alducin, van a ser todavía más coloridos, porque hay más contradicciones entre las cosas que él dice. O sea, esto debe haber así como hay una tasa de contagio o de mortalidad en el COVID, también debe haber una tasa o una tasa de contradicciones. Y es increíble, o sea, esta Biblia. El experimento que os decía era el de que cogían la Biblia, y por estadística, porque todos tenemos nuestra huella digital cuando escribimos, usamos ciertas palabras, usamos ciertos espacios, y todo se guarda con estadística, pues se llegó a la conclusión que el Evangelio según Juan tenía 4 fuentes. Y luego es que ya todas las cosas por defecto van, o sea, conocí una chica, una doctora de egiptología aquí en España, y yo le pregunté, oye, ¿y de lo de qué pasó de las 7 tribulaciones o las epidemias? No me acuerdo qué eran las 10 plagas, ¿no? En Egipto. Las 7 plagas en Egipto. Las 10 plagas, no me acuerdo. 10 plagas. 10 plagas. Me decía ella, mira, Sergio, no hay evidencia de que eso haya pasado en Egipto. Pero lo que sí hay evidencia es que todos esos cuentos se escribieron cuando el pueblo judío era esclavo en Babilonia. Y todas esas historias, si tú vas al Museo del Louvre aquí en París, ahí están las tablillas donde están escritas. ¿Quieres ver el libro de Levíticos, la versión del libro de Levíticos? Ahí tienen la piedra esta el código de Hammurabi. Y vas a ver que son las mismas leyes, o sea, son cosas tan evidentes. Y te digo, o sea, ya la tecnología, todo esto, ya desnuda tanto, que ya no te, pues te deja así todo sin argumentos, o sea, no sé, o sea, y te digo, yo por eso te digo, este hombre su momento fue la generación X, en los 80. ¿Sí? Y además algo que yo vi también, muchos de estos chicos que iban ahí, yo leí la Biblia completa, porque sí, afortunadamente en mi casa sí nos pusieron el hábito de la lectura. La mayoría de la gente no la leía nada más ciertas partes, y además... Solo lo que les decían en las predicaciones, pero no, el cristiano promedio no lee la Biblia.
Sí, y no la entendían, no entendían lo que estaban leyendo, eran analfabetas funcionales. Claro, eso además cumple la estadística de que como ateo es más fácil que hayas leído la Biblia completa que un creyente. Sí. De hecho, hasta los mismos creyentes cuando vienen a querernos insultar o descalificarnos dicen, muy ateo, pero leíste la Biblia. De hecho, Alan hizo un video en TikTok también de que, sí. O sea, ¿me estás descalificando a mí o realmente eso más bien es como una descalificación hacia ti mismo? Pues, o sea, estás evidenciando precisamente... ¿Me trabé? ¿Se trabaron? No, estás bien. No estás bien. Ok, vale, es que los veo como trabados yo. Digo, estás evidenciando que precisamente si conoces más, es más probable que abandones esas creencias.